Agosto de 1994, Ciudad de México. Dos de los nombres más grandes de la música latina estaban en crisis. Luis Miguel estaba luchando con el desgaste de una gira interminable, un círculo de presiones que no podía pagar y el peso aplastante de vivir bajo reflectores del que no podía escapar. Cristian Castro estaba peleando con sus propios demonios, la oscuridad que siempre amenazaba con arrastrarlo de vuelta a sus peores noches. En una noche húmeda de agosto, ambos hombres terminaron en el mismo lugar, al mismo tiempo, una pequeña iglesia discreta en el sur de la ciudad, los dos buscando algo que habían perdido. Lo que ocurrió en esa iglesia durante las siguientes 2 horas permaneció en secreto durante años, conocido solo por un puñado de personas que prometieron no contarlo jamás. Esta es la historia de la noche en que dos leyendas se volvieron hermanos, unidos por el canto y por un dolor compartido. Era agosto de 1994 y Luis Miguel estaba en la ciudad entre compromisos de gira. Debería haber estado descansando, pasando tiempo con los suyos y preparándose para sus próximos shows. En cambio, estaba inquieto, incapaz de dormir, sintiendo un vacío espiritual que ninguna cantidad de fama o éxito podía llenar. Luis Miguel había crecido escuchando música de iglesia. Era su base, su ancla, la música que significaba más para él que cualquier disco exitoso. Pero últimamente se había sentido desconectado de eso, desconectado de Dios, desconectado de la persona que antes era. Esa noche en particular, Luis Miguel ya no soportaba estar encerrado. El lugar se sentía como una prisión. Cerca de las 10 de la noche, se escabulló por una salida lateral. Se subió a un auto sin distintivos y empezó a manejar por la ciudad sin un destino en mente. Solo necesitaba moverse, necesitaba sentir que aún tenía algo de control sobre su propia vida. Después de conducir sin rumbo por unos 30 minutos, Luis Miguel se encontró en el sur de la ciudad, en un vecindario que había visitado de vez en cuando a lo largo de los años. Allí había una iglesia pequeña, donde había escuchado la música más poderosa que había experimentado en su vida. Luis Miguel estacionó calle abajo y observó. Había luces encendidas adentro, lo cual lo sorprendió. Era tarde para un servicio. Podía escuchar canto, tenue pero inconfundible, música de iglesia. Sin pensarlo demasiado, Luis Miguel salió del auto y caminó hacia la iglesia. Rodeó por la parte de atrás, donde había una entrada lateral que ya había usado antes cuando quería meterse en los servicios sin que lo notaran. La puerta no estaba cerrada con llave. Luis Miguel la abrió con cuidado y entró. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, Cristian Castro estaba pasando una noche similar. Estaba en la ciudad por negocios, hospedado en un hotel y estaba batallando. La oscuridad contra la que había luchado toda su vida estaba regresando. Llevaba tiempo sosteniéndose, pero eso no hacía que la depresión desapareciera. No hacía que esa sensación de vacío espiritual se fuera. Cristian había aprendido que cuando se sentía así, lo único que ayudaba era la música y la oración. Así que le pidió al concierge del hotel recomendaciones de iglesias en la ciudad donde pudiera encontrar un servicio nocturno. El concierge mencionó esa iglesia pequeña. Dijo que a veces tenían reuniones de oración por la noche. Cristian condujo hasta la iglesia y, como Luis Miguel, llegó tarde, sin saber si sería bienvenido. También fue hacia la entrada lateral, esperando colarse sin que lo notaran. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con Luis Miguel. Ambos se quedaron congelados. Por un momento, solo se miraron en el pasillo oscuro. Entonces Luis Miguel habló en voz baja. «Cristian, Luis Miguel, ¿qué haces aquí?» Luis Miguel se encogió de hombros. «Lo mismo que tú, supongo, buscando algo». Cristian asintió lentamente. «Sí, lo mismo». Se quedaron ahí un momento más, y luego Luis Miguel señaló hacia el santuario. «Vamos, entremos juntos». Entraron por una puerta que daba a la parte trasera del pequeño santuario. La iglesia no se parecía en nada a los grandes recintos famosos donde ambos solían presentarse. Era humilde, con bancas de madera simples, un altar modesto, paredes que habían visto décadas de oraciones. Había quizá 15 personas dispersas en las bancas, en su mayoría miembros ancianos de la congregación que habían ido a la reunión semanal de oración y canto de última hora. El pastor, un hombre de unos 60 años que había dirigido esa iglesia durante 30 años, estaba al frente, guiando al pequeño grupo en un himno. Luis Miguel y Cristian se deslizaron hasta la banca de atrás lo más silenciosamente que pudieron. Algunas personas voltearon, hicieron doble toma, pero el pastor, concentrado en la música, no se dio cuenta al principio. La congregación cantaba un clásico, sus voces mezclándose de una manera que hablaba de años de cantar juntos.
Luis Miguel y Cristian se quedaron sentados en silencio, solo escuchando al principio. Pero luego, casi sin darse cuenta, Luis Miguel empezó a cantar en voz baja. Cristian se le unió. Sus voces, aunque contenidas, eran inconfundibles, profundas, poderosas, cargando años de experiencia y emoción. El pastor Williams notó que algo cambió en el sonido de la congregación. Se giró un poco y vio a dos hombres en la banca de atrás. Le tomó un momento asimilar quiénes eran. Luis Miguel, Cristian Castro, en su iglesia, cantando en secreto. El pastor Williams tenía que tomar una decisión. Podía detener el servicio, armar un alboroto por su presencia, convertirlo en algo que no estaba destinado a ser. O podía dejarlos estar, permitirles encontrar lo que habían venido a buscar. Eligió lo segundo. Les dio un pequeño gesto de reconocimiento con la cabeza, luego se giró de nuevo hacia la congregación y continuó guiando el canto. Cuando la canción terminó, el pastor Williams se dirigió a la congregación. Hermanos y hermanas, tenemos a unos invitados con nosotros esta noche. Han venido buscando lo mismo que todos buscamos, la paz y el consuelo de Dios. Démosles la bienvenida como familia. La congregación, entendiendo lo que el pastor estaba haciendo, no hizo escándalo. Algunas personas asintieron hacia la banca de atrás. Una mujer mayor sonrió con calidez a Luis Miguel y a Cristian, pero nadie se abalanzó, nadie pidió autógrafos, nadie los trató como celebridades. En ese lugar, eran solo dos almas más buscando consuelo en la música. El pastor Williams invitó a cualquiera que quisiera compartir una canción a pasar al frente. Era una tradición en esa iglesia, una invitación abierta durante los servicios nocturnos. Durante varios minutos, distintos miembros de la congregación pasaron a cantar cantos y alabanzas que se habían transmitido por generaciones. Luis Miguel y Cristian se quedaron en la parte de atrás, escuchando, absorbiendo. Después de unos 30 minutos, el pastor Williams miró directamente hacia la banca del fondo. Hermanos, dijo con suavidad, si el Espíritu los mueve, son bienvenidos a compartir. Luis Miguel y Cristian se miraron. Ninguno había planeado actuar, pero algo en ese lugar, en ese momento, les estaba llamando a los dos. Luis Miguel asintió apenas hacia Cristian. Juntos, Cristian asintió. Juntos, se levantaron y caminaron hacia el frente de la iglesia. La congregación los observó con interés silencioso. Cuando llegaron al altar, Luis Miguel habló en voz baja al pastor Williams. Señor, ¿estaría bien si cantamos algo? El pastor Williams sonrió. Hijo, no necesitas mi permiso para cantarle a Dios. Adelante. Luis Miguel y Cristian se colocaron lado a lado, sin micrófonos, sin escenario, sin show, solo dos hombres en una iglesia pequeña. Luis Miguel comenzó primero, su voz cargando los versos iniciales de un viejo canto que ambos habían aprendido desde jóvenes. Su voz estaba áspera en los bordes, mostrando el desgaste de los años y las luchas, pero era sincera, honesta. Cristian se unió en el segundo verso, su voz profunda mezclándose con la de Luis Miguel de una forma que le puso la piel de gallina a todos los que escuchaban. No estaban actuando, estaban orando a través de la música. Cuando llegaron al coro, ocurrió algo mágico. Sus voces encontraron una armonía que ninguno había planeado, una mezcla natural que hablaba de años amando esa música, entendiendo sus raíces, sintiendo su poder. La congregación empezó a cantar bajito también, uniendo sus voces con las de Luis Miguel y Cristian, creando un sonido que llenó la iglesia pequeña con algo que se sentía como pura gracia. Cantaron varios cantos, uno tras otro. A veces se alternaban para dirigir, a veces cantaban juntos. Luis Miguel iniciaba una canción que recordaba de su infancia, y Cristian también la conocía. Se sumaba sin esfuerzo. Cristian empezaba otra que había aprendido de su familia, y Luis Miguel armonizaba, añadiendo su voz para crear algo hermoso. No había egos ahí, no había competencia, no había conciencia de fama o estatus. Solo dos hombres reconectando con la música que los había formado, la fe que los anclaba, la parte de sí mismos que habían estado extrañando. En un momento, la voz de Luis Miguel se quebró por la emoción. Cantaba sobre la gracia, sobre la redención y el peso de todo lo que venía cargando. La soledad, el dolor, la sensación de estar atrapado, todo se derramó a través de la música. Cristian, al escuchar la emoción en la voz de Luis Miguel, se acercó y le rodeó los hombros con un brazo, sosteniéndolo, haciéndole saber que no estaba solo. Siguieron cantando, Luis Miguel inclinándose un poco hacia Cristian, el brazo de Cristian firme alrededor de él. Cuando la canción terminó, hubo un largo momento de silencio en la iglesia.
Luego, sin decir una palabra, Luis Miguel y Cristian se abrazaron. No fue un abrazo rápido, de compromiso. Fue un abrazo real, del tipo que ocurre entre hermanos, entre personas que entienden el dolor del otro. La congregación observó ese momento con lágrimas en los ojos. Ya no eran celebridades. Eran solo dos hombres encontrando consuelo en el otro y en la presencia de Dios. El pastor Williams, profundamente conmovido, se acercó y colocó sus manos sobre los hombros de ambos. «Hermanos», dijo en voz baja, «gracias por compartir su don con nosotros. Que Dios les conceda la paz que están buscando». Luis Miguel y Cristian se quedaron en la iglesia otra hora más. Se sentaron en la banca de adelante y escucharon mientras el servicio continuaba. Oraron cuando la congregación oraba. Cantaron cuando los demás cantaban. Y cuando el servicio por fin terminó cerca de la medianoche, no se fueron corriendo. El pastor Williams los invitó a su pequeña oficina, al fondo de la iglesia. «Sé que probablemente los dos necesitan irse», dijo, «pero quiero que sepan algo. Lo que pasó aquí esta noche fue sagrado, y se queda aquí. Mi congregación entiende la privacidad. Entendemos que hay momentos que no están hechos para compartirse con el mundo». Luis Miguel, claramente conmovido, asintió. «Gracias, pastor. Esto lo necesitaba más de lo que puedo explicar». Cristian agregó, «Los dos lo necesitábamos. Gracias por dejarnos ser parte de esto». El pastor William sonrió. «Siempre serán bienvenidos aquí, los dos. Cuando necesiten refugio, esta iglesia está abierta para ustedes». Cuando Luis Miguel y Cristian salieron por la entrada trasera, se detuvieron en el estacionamiento. «Eso fue», empezó Cristian, pero no encontró las palabras. Luis Miguel las terminó por él. «Sí, lo fue». Se quedaron ahí un momento, ninguno queriendo romper el hechizo de lo que acababa de pasar. Finalmente, Luis Miguel dijo, «Cristian, he estado batallando, de verdad batallando. Esta noche ayudó». Cristian puso su mano sobre el hombro de Luis Miguel. «Lo sé, hermano, he estado ahí, estoy ahí. Pero noches como la de hoy nos recuerdan que no estamos solos. Dios está ahí, y nosotros nos tenemos el uno al otro». Esa noche hicieron un pacto. No se dijo en voz alta, no se formalizó, pero ambos lo entendieron. Estarían ahí el uno para el otro, se buscarían, se apoyarían en la oscuridad. Intercambiaron números privados, no los que pasaban por managers y filtros, sino números directos, para encontrarse cuando hiciera falta. En los siguientes 3 años, usarían esos números a menudo, llamadas de madrugada cuando alguno estaba al límite, conversaciones rápidas que eran solo checo que estés bien, asegúrame que sigues aquí. La congregación de la iglesia cumplió su promesa. Nunca hablaron públicamente de esa noche. Algunos la mencionaron a familiares, de vez en cuando, pero siempre con la instrucción de mantenerlo en privado, de respetar lo sagrado de lo ocurrido. La historia solo se volvió conocida después, cuando se descubrieron sus notas personales. Luis Miguel escribió sobre esa noche de agosto. Su entrada fue sencilla. «Fui a la iglesia esta noche. No podía dormir. Necesitaba a Dios. Cristian estaba ahí. Cantamos juntos. Primera vez en meses que siento paz. Gracias, Dios». La entrada de Cristian en su libreta fue más larga, más detallada. Describió la sorpresa de ver a Luis Miguel, el poder de cantar juntos, el momento en que la voz de Luis Miguel se quebró y Cristian lo sostuvo. «Esta noche vi a mi hermano herido», escribió Cristian, «y vi cómo los dos encontramos gracia en el mismo lugar al mismo tiempo. Eso no es coincidencia. Eso es Dios. Le pido a Dios que Luis Miguel encuentre su camino a través de la oscuridad. Le pido poder estar ahí para ayudarlo, como él me ayudó hoy, solo por estar». Cuando estas entradas finalmente se publicaron, años después, los miembros sobrevivientes de la congregación confirmaron la historia. «Pasó tal cual lo escribieron», dijo una mujer mayor que estuvo ahí. «Esos dos hombres entraron a nuestra iglesia cargando pesos enormes. Y por un rato, con música gospel y la gracia de Dios, esos pesos se hicieron más ligeros. Fue hermoso verlo». Para muchas personas, la historia de Luis Miguel y Cristian cantando juntos en esa pequeña iglesia se volvió un símbolo de lo que el gospel representa en su esencia. Un lugar donde todos son iguales ante Dios, donde la fama y el estatus se desvanecen, donde el dolor se puede compartir y las cargas se pueden aliviar. Nos recuerda que incluso las personas más exitosas y famosas del mundo necesitan lo mismo que todos: fe, comunidad, conexión y el consuelo de una música que le habla al alma.
Esa noche de agosto, dos leyendas no estaban actuando. Solo eran dos hombres buscando paz, encontrándola juntos en una iglesia pequeña donde a nadie le importaba su fama, donde fueron recibidos como hermanos, y donde el gospel hizo lo que siempre ha hecho, unir a la gente y levantarla hacia algo más grande que ellos mismos.